Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Arrancamos este primer bloque de Quórum con Ismael Castro, que es de la agrupación 1945. Vaya si es sello peronista, ¿no? Es el comienzo de todo. Si ese es el comienzo, ¿en qué etapa estamos hoy de la historia del peronismo mirando Moreno? Muchas gracias por estar aquí. Hola Rubén, gracias a vos por la invitación. Creo que estamos en una etapa de recuperación profunda del peronismo, a pesar de que si uno mira lo que se ha podido realizar en estos 2 años, me parece que a nivel nacional y a nivel provincial tal vez ha faltado esa profundidad que era necesaria para que el peronismo recupere por lo menos el sentir popular, que sea mucho más masivo, como si nosotros analizamos las elecciones de medio término, a pesar de que se recuperó muchísimo en la provincia, el panorama sigue siendo bastante oscuro y desalentador. Si uno ¿Por mira qué? Porque si uno mira lo que hoy es el mapa del panorama nacional, sigue siendo negativo en términos electorales, y si uno lo mira con una perspectiva 2023... 5 millones de votos. Sí, 5 millones de votos, por eso una diferencia bastante amplia. Sí, amplia. Y que si uno lo mira pensando en el 2023, es un panorama bastante sombrío. Creo que, bueno, me parece que lo que tienen que haber dejado las pasos y también estas generales tiene que ser que el modelo de país que impulsa Alberto Fernández y que esta gran coalición que es el Frente de Todos tiene que tener mucha más profundidad en las políticas, tiene que no dejar pasar oportunidades históricas. Recuerdo lo que sucedió con la empresa Vicentín, con el tema de la hidrovía, que era una posibilidad también histórica de recuperar resortes fundamentales del Estado para avanzar hacia políticas que generen ese marco de inclusión y desarrollo del país, que es lo que el peronismo está acostumbrado a dar, que es lo que el peronismo necesita poner como clave de gobierno, y hasta ahora eso me parece que faltó muchísimo. Insisto, creo que se entendió el mensaje electoral y esperemos que eso redunde en las políticas que se van a desarrollar de aquí en adelante. Pero está claro que en un modelo en donde hay una intención permanente tal vez de generar acuerdo con sectores que no tienen la intención más que charlar, y hablo de las grandes empresas multinacionales, hablo de los Techin, de los Pablo Roca, no alcanza con el diálogo, alcanza con tener medidas un poco más firmes y concretas para resolver también temáticas que afectan a la gente y que han incidido en esta elección, como la inflación. ¿Vos creés? Esa es una posición más kirchnerista que del peronismo. Lo que estás diciendo, Techin, no sé, me acuerdo de Bungibor, me acuerdo de los capitanes de la industria. Pero eso también ha basado en la época del general, me parece que no es una discusión La que discusión solamente en la época el del kirchnerismo... general era combatiendo al capital extranjero, era más eso. Sí, pero también cuando uno eso. miraba las políticas a dónde se apuntaba el IAP y dónde apuntaban distintos... Me estás cambiando el eje. Sí, porque el IAPI está bien lo que decís, pero combatiendo al capital era más el foráneo, me acuerdo, los ferrocarriles por ingleses. Supuesto. Pero hoy vos no creés que las grandes empresas multinacionales también no tienen una incidencia importante. Por supuesto, pero del 45, si querés el 50 al 2021, el mundo es una aldea global. Así que ya no es lo mismo aquel contexto que este. No es lo mismo, pero la incidencia que siguen teniendo... Las incidencias van a existir, claro. ¿Cómo se explica si no que tengamos una inflación del 50%, cuando tenés tarifas congeladas, cuando la presión de los costos salariales no ha sido totalmente decisiva? Sí podés decir que tenés insumos estratégicos como plástico, acero, aluminio, precio internacional de las materias primas. Ahora eso no te alcanza para explicar que hoy tengas una inflación del 50%, cuando se ha intentado encima de eso tener una posición muy dialoguista con los sectores de poder, tratar de que las empresas entiendan que esta lógica del beneficio permanente no puede ser a costa de los sectores más vulnerables, y así todo no funcionó el marco de acuerdo de lo que en algún momento planteó hasta la misma Cristina, que era ese gran pacto social rememorando lo que fue... Es correcto, ni Moreno pudo. ¿Sabés cómo se logró? Interviniendo en el INDEC y dibujando cifras. Vos lo sabés también. Sí. Así que no es solamente... Y vos sabés cuál es la posición que tengo, pero vos sabés cuál es la posición que tengo respecto a los formadores de precios. Claro que la especulación hacia la ganancia, pero las recetas que yo veo dan el resultado que no es el que vos esperás ni yo tampoco, menos la población. Sí, pero si uno analiza lo que fue el resultado... Eso no quiere decir que no se busquen herramientas, Pero vos creés que el resultado es el mismo que pasamos en estos 2 años, que el resultado que tuvimos tal vez en la década de Néstor y Cristina. Yo creo que no. Los márgenes de inflación eran mucho menores y el poder adquisitivo tenía una verdadera ganancia real en relación a la inflación. Había vos me dirás, 2 puntos, 1, 3, sí, pero había una preponderancia del salario por sobre la inflación. Esta vez no pasó lo mismo, esta vez no se logró, ni tampoco se tuvo una política tan
profunda en este sentido de tratar de ser un poco más severos en el control y en las formas en que el Estado puede intervenir en la economía para que no pase esto y que no tengamos márgenes de pobreza del 40%, de indigencia del 10%, y que si uno lo mira en términos de sectores como la niñez, por ejemplo, estamos hablando de más de 52% en niños y estamos hablando de 16% de indigencia. O sea, gente que directamente no tiene lo mínimo indispensable para alimentarse. Ismael, yo arranqué la charla 1945, hemos buceado por esto que es el pasado y el presente, miro el futuro y me dice 27 de marzo, elección del PJ, distrital, hoy bajo la presidencia de Festa. ¿Qué va a ser la 1945? Nosotros esperamos en esa elección porque me parece que hay algo que es muy importante. Estoy siguiendo una línea, ¿eh? Vos dijiste, el peronismo tiene que recuperar volumen, presencia, capacidad, ámbito discurso, de expresión, ámbito de debate. Todo eso es. Donde poder tener la concentración de todos los peronistas, en el caso de Moreno, que si uno mira lo que fue las últimas 2 etapas de los partidos justicialistas de Moreno, han estado totalmente vacíos de contenido, no han sido un lugar de referencia para que los peronistas puedan dar ese lugar de discusión, de debate, de pensar proyectos, ideas, y yo creo que nosotros en esa etapa queremos ser actores protagonistas. Nosotros somos una agrupación que justamente estamos orgullosos y nos sentimos profundamente peronistas y creemos que esa herramienta que es el Partido Justicialista Local tiene que ser recuperada y tiene que estar de una vez por todas en sintonía con lo que necesita un partido justicialista en un distrito como Moreno. Si uno mira lo que fue Moreno, en lo que fue la recuperación de los votos de la PASO a la general, el distrito que más votos recuperó fue Moreno. Y eso es un triunfo de la militancia peronista. Que esa militancia peronista hoy no tenga un lugar donde debatir, donde poder discutir, donde poder celebrar y conmemorar las fechas históricas, es un verdadero desatino y es una profunda autocrítica que se tienen que hacer y que nos tenemos que hacer, pues fui parte del último PJ, todos los peronistas. Y creo que en eso nosotros queremos ser protagonistas, queremos estar en esa discusión. Nos interesaría mucho ser parte de ese PJ que viene y creemos que tiene que ser el mayor marco de unidad posible. ¿Con qué lista? No, es que va a haber internas. Ah, no sabía, me estás dando una... Bueno, te lo digo, hoy es 30 de noviembre. Bueno, hagamos una cosa, si el 27 o antes hay una sola lista, no hago más quórum. Hasta marzo de ese año nada. Claro, después sigo en abril. Pero si no llega a haber listas que disputen, digo, el argumento para decir que va a haber listas es que claramente hay una parte del peronismo que no tiene ningún tipo de alineamiento con Mariel Fernández. Ninguno, ni piensa tenerlo. Vos lo sabés también. Sí, creo que hay sectores que tienen una y supongo que Mariel Fernández va a pelear por conducir el PJ o ella o alguien. Y tiene la legitimidad para hacerlo. Si uno venimos de una elección en la cual el 45% de Moreno acompaña a esta gestión y además me parece que lo que ha pasado en este último tiempo, y nosotros somos parte también de esa articulación y de esa profundización de un diálogo con la gestión local, que es la construcción de un proyecto político. Me parece que se dio de un tiempo a esta parte y nosotros cuando no había posibilidad de competir, planteamos que coherentemente queríamos ser parte de la campaña del peronismo, pues entendíamos que hay factores que son muchísimo más importantes que diferencias que se podían tener en ese momento en relación a lo local. Creo que muchos sectores del peronismo fueron acercándose y esos puentes de diálogo se empezaron a atender. Sí reconozco esto que vos decís, entiendo que todavía hay sectores que tienen una posición tal vez más distante y que no han sido parte de ese diálogo que se vino dando y que si uno mira la lista que triunfó en Moreno, por lo menos en la representación pareciera que es una lista muy amplia, pero tal vez quedan sectores afuera. Más movimentista que peronista. No sé si, creo que estaban casi muchos sectores del peronismo está el Frente Renovador de Contreras, está el Ateneo, el Hugo de Carril, el Ateneo. Bueno, después está la Corriente Popular 29 de Mayo, está la CCC, está el Indio Muñoz. Bien que haya esa representación también de los movimientos que se han incorporado de alguna forma, o lo que fue la concepción del Frente de Todos tenía que ver con eso también, con esa posibilidad de generar una alianza entre los sectores políticos más tradicionales del PJ, llámesele de alguna manera, y los movimientos sociales. Pero en lo que vos decís, yo celebro en todo caso que haya... yo esperaba que vos me dijeras que para mí la democracia sería saludable que haya 2 listas o 3 listas y pero se nosotros discutan. lo planteamos. Ojalá. Nosotros lo planteamos las PASO, ¿no? Nosotros lo planteamos las PASO y a la luz de los hechos, y si uno mira lo que dijo el presidente ahora y lo que había dicho Agustín Rossi,
hubo un error en la estrategia electoral de no permitir que las discrepancias internas se diriman en una PASO. Y en este caso lo mismo, digo, si hay sectores que son peronistas y que tienen una representación sobre algunos sectores del peronismo, pero está perfecto, está perfecto. Nosotros siempre vamos a defender que la democracia partidaria tiene que funcionar en cualquier instancia. Inés Iglesias también me lo dijo hace poco. Y me parece bien, a ver, son compañeros con los cuales uno tiene... José Luis Barrero me va a decir que también. Pero por eso te digo, está muy bien. Digo, me parece que es parte de no poner la política en términos de guerra siempre, sino entender que la política tiene que tener también esto, tiene que tener, las estructuras internas tienen que ser capaces de, a través de los métodos democráticos y a través de en lo que fueron las PASO, un formato que dio Néstor Kirchner, y en la estructura partidaria también lo mismo. No veo ningún problema en que haya interna. Ojalá, lo mejor siempre para el peronismo es trabajar por la unidad. Nosotros lo dijimos siempre, digo, cuando se puede, hay que hacer los máximos de los esfuerzos, más en un contexto donde tenemos todavía una acechanza muy profunda de sectores que uno mira el daño que le han hecho al país, los sectores de derecha, y la verdad que permitirnos estar desunidos en este tiempo nos genera un déficit y nos pone en una situación de debilidad. Ahora, si tiene que haber, porque hay sectores que no se sienten representados y porque entienden que la mejor lista que pueden presentar, que representa a los afiliados del PJ, del peronismo, son ellos, y está bien, está perfecto. Dos preguntas finales. ¿Qué es lo que cambió en no en Mariel Fernández, en 1945 en la agrupación tuya para tener cercanía con el gobierno de Mariel? Lo que cambió... Traducido, ¿sabés cómo se decía antes? Acordaron, arreglaron. Bueno, yo quiero decir que las cosas no son tan simples. Suelo utilizar este programa para decir que la simplificación termina siendo embrutecedora. No es eso solamente. Podemos ubicarlo ahí, el que quiera que lo haga. Puedo invitar a Ismael y charlar con él y decir, él puede explicarlo y hay una obligación de explicarlo en términos políticos. ¿Por qué? Porque viste muchas veces diciendo que el gobierno de Mariel era un gobierno cerrado, sectario, escasamente peronista. Bueno, hoy estás ahí. Y eso no significa que adhiera a todo, sino que hubo una combinación de hechos. Uno tiene diferencias y las ha manifestado, tuvo diferencias y también las puede tener en la actualidad, pero digo, lo importante de esto es lo que nosotros reclamamos y siempre nos parece importante, la construcción de un proyecto político en donde haya lugar al debate, donde por lo menos poder decir, che, esto lo vemos bien, esto lo vemos mal, y que haya una línea de gobierno en la cual uno diga, nosotros como concepción, como espacio político, como concepción de agrupación peronista, nos podemos sentir emparentados con tal o cual cosa. Está bueno que lo digas porque nosotros, desde el momento en que decidimos acompañar la campaña, jamás lo hicimos por a nosotros ni nos ofrecieron nada, ni nosotros pedimos nada. En ningún momento... un puesto de trabajo, no es a ver, nosotros nunca... Yo estoy trabajando en la Secretaría de Justicia y Seguridad junto a Nahuel Berguer y a Juan Manuel, que hacen un gran trabajo. Y cuando yo me sumé a la campaña, todavía no estaba en ningún área específica, y lo hicimos porque tenemos una convicción de que hay cosas que son más importantes y que las diferencias se podían solucionar y eran charlables, y porque uno va viendo la necesidad de que esas instancias se den, y me parece que se han dado. A nosotros nos convocaron a dialogar, nos convocaron a poder plantear y decir, che, ¿qué es lo que ven ustedes que está mal? ¿Cuáles son las diferencias que expresan? ¿Qué cosas vemos que están bien? Y que haya un marco de diálogo permanente. Si ese marco de diálogo permanente existe, digo, me parece que uno tiene el ámbito en donde poder manifestar esa diferencia. Lo que yo creía que pasaba en su momento, y creo que muchos espacios más también lo consideraban, era que había tal vez una cerrazón, un modelo de gestión que avanzaba, que tenía logros. Lo del trébol me parecía que había sido un logro importante, que párrafo aparte tiene que ser la misma lógica discutido lo que viene más adelante con la perlita, pero que en ese momento no constituía, me parece, un proyecto político donde se invite a los compañeros del peronismo a dialogar, a charlar, a aguantar críticas, a sostener, y eso fue pasando, y no pasó solo con nosotros como espacio, creo que también hay otros espacios que han estado en esta misma sintonía y que han generado charlas productivas y que hoy se sienten tal vez mucho más cercanos y parte de un proyecto político que esperemos que sea de lo más fructífero para Moreno, porque la verdad que necesitamos, te lo dije en otro momento, tener una buena gestión, tener un gobierno que tenga unas conquistas muy importantes para en el 2023 seguir continuando con el peronismo de Moreno. Si no, va a ser muy difícil. Lo que pasó en la última PASO muestra que los sectores de la derecha o los sectores de Cambiemos tienen una tendencia a entender que las campañas tienen que ser de otra manera, que hace falta unificar hasta sectores que tenían muchísimas diferencias para hacer una buena elección. Le funcionó muy bien en las PASO, y me parece que nosotros también como peronistas tenemos que entender el momento histórico, tenemos que entender qué es lo que se está jugando
y que lo mejor que nos puede pasar es trabajar en unidad, sosteniendo que tiene que haber crítica, que puede haber diálogo fluido, que no siempre una crítica es malintencionada, que plantear una diferencia no significa hacer oposición, significa poder decir, che, nosotros queremos que a esto le vaya bien y podemos plantear una diferencia y también decir lo que está bien, porque nosotros pero en ese sentido siempre planteamos todo. En un minuto, hay toda una discusión respecto a lo que es la interpretación de familia municipal, salario municipal, recomposición salarial, y solamente termino con esta pregunta porque vos me dijiste algo, que en este tiempo, aún con todos los esfuerzos que se han hecho, tenemos una inflación del 50%. Bueno, los salarios de los municipales están en el 35%, tomando el último tramo del 8%. Y hay declaraciones sobre antisindical, antiobrero, antiperonista, de gremios que son peronistas. ¿Por qué no se debate eso en un minuto? Porque se tendría que debatir eso. Sí, se tiene que debatir. Y excede a las figuras, ¿eh? Sí, yo creo que esto hay que tomarlo, porque si vos lo mirás, estamos hablando de sindicatos que son peronistas, de una gestión que es peronista y que estamos, me parece, inmersos en lo que volvemos al inicio, en una problemática que nos trasciende y que tiene que ver con entender que creo que a ningún municipio le habrá dado que la paritaria supere a la inflación. Estoy en desacuerdo con lo que manifestó Alberto en ese sentido, de que los salarios le ganaron este año a la inflación. Pero en esos términos me parece que tenemos que tratar de entender que tiene que haber un diálogo mucho más profundo, un debate mucho más profundo y entender que también cuando se plantean acuerdos paritarios hay que tener esa lectura y esa comprensión de que el fenómeno que estamos atravesando, del fenómeno económico, y que en todo caso tienen que existir los instrumentos para que si el salario queda muy desfasado en relación a la inflación, pero se tienen que establecer de antemano cuáles son las cláusulas de gatillo, cuáles son los formatos que tienen que hacer que esa recomposición exista. Digo, porque si uno piensa tal vez el acuerdo paritario y cómo termina siendo la inflación del año, creo que todos tal vez suponíamos que la inflación podía estar en estos márgenes. Digo, por ahí tal vez me parece que hay que poner mucho énfasis y mucha atención en discutir los principios, en discutir el comienzo de la situación, previendo lo que viene. Nunca la exactitud va a ser, y la falibilidad existe, pero digo, uno puede analizar y entender cuál es la previsión que puede suceder en lo que es el factor económico, y en ese sentido poner mucho más énfasis para que después no tengamos que estar pasando esto y que los municipales también queden en una situación de una pérdida de poder adquisitivo que es generalizada, que si bien los municipales, obviamente estamos hablando específicamente de los municipales, es de ese porcentaje, todo el salario y todos los trabajadores han perdido ante la inflación. Y eso es algo que tiene que ser estructuralmente tomado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y en lo local también preverlo para la etapa que viene. Isma, gracias. A vos. Así le digo cuando lo llamo por teléfono seguido, Isma, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a decir esto como una síntesis, ¿no? Mariel, cuando arranca el gobierno, baja los decretos de festa y quedaron afuera 600 personas y dijo alguien con buen tino, no están en la calle, y es cierto, no estuvieron en la calle. Después se arregló, se corrigió, estoy dando información, se corrigió a tal punto que Citram, el Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo, de 600 lograron ingresar alrededor de 350. Porque claro que hubo ahí una mirada muy directa de festa para darle a los que eran jerárquicos la posibilidad de planta permanente, que no correspondía por el tiempo, y porque los jerárquicos cumplen una función que es responder a la demanda de quien gobierna. Así arrancó y después se corrigió. Lo he solicitado a algunos hombres del oficialismo que puedan explicar el proceso, porque eso habla de una reconstrucción del vínculo que había arrancado dañado. Y se alcanzó algún tipo de acuerdo, pero a 2 años del inicio de la gestión de Mariel Fernández, se le niega a la mesa paritaria, como ha ocurrido con otras gestiones. No es que pasa ahora, pasó en otras gestiones, porque la frazada es corta y entonces la recomposición salarial no alcanza ni cerca a ese índice inflacionario que es el 50. Quiero decirle para que se entienda, si en el último año de Macri pidieron 15, los municipales ahora van a perder 15. Da el número exacto. Pero también tengo que decir que aumentó la recaudación municipal, que el presupuesto del próximo año va a mostrar, entre porcentajes, que es más alto lo que recauda el municipio respecto de lo que ingresa de coparticipación por provincia y de nación, lo cual es un dato. Es un dato de que algo del modelo tributarista que pensó Mayra no funciona, y porque la Secretaria de Economía, Mariela Bien, está enfocando lo que es el criterio ideológico y político de Mariel Fernández. Quiero decirles, para quienes nos miraron el programa la semana pasada, que el presupuesto del próximo año es de 21.000 millones de pesos,
y el de este año fue calculado en 12.000 millones de pesos. Y en esto, una aclaración al pasar, ya que hablamos de salarios, sueldos y básicos, lo que tiene como ingreso la intendenta municipal, mañana será otro u otra, está fijado por ley orgánica. Del mismo modo la dieta de los concejales está por ley orgánica. Moreno tiene 24 concejales, entonces le corresponde a cada legislador 5 veces más del sueldo mínimo del escalafón de carrera administrativo de 40 horas semanales, que en el presupuesto del año que viene dice 40.000. Entonces, un concejal con experiencia, el nuevo va a ganar 200.000 pesos de básico. Y la intendenta municipal tendrá un básico superior a 600.000 pesos. Esto corresponde por las funciones. Está muy lejos este número, el del intendente de los concejales, de un básico de 27.000 pesos. Creo que es claro, ¿no? Estamos lejos. Y entonces la discusión tiene que ser profunda, no solamente lo salarial, sino las condiciones de trabajo y sobre todo la prestación del servicio, porque esa discusión se tiene que dar dentro de un marco constitutivo de lo que dijo Ismael. El peronismo tiene que adquirir volumen, espacio de representación, espacio de discusión y que sean escuchadas las voces que son discordantes, porque la unidad, aunque duela, se tiene que alcanzar para que el 23 no sorprenda a nadie, sabiendo, si la palabra de Alberto se cumple, que ya la dedocracia no funciona más, por lo tanto en el 23 habrá paso, que es mínimamente respetar la ley que pensó alguien que se llamó Néstor Kirchner. Gracias, Isma, por estar aquí. Hacemos la pausa. ¿Vinieron los compañeros de la radio? Qué lindo. Estamos todos, no falta nada de pausa y viene un debate sobre la educación entre dos concejales, uno del Frente de Todos y otro de Cambiemos, en Juntos. Pausa y venimos. Bueno, algunas cuestiones de contexto, encuadre. En diciembre, cuando asuman los nuevos consejeros escolares, digo mujeres y hombres, habrá 6 y 4. Finalmente, tengo que decir que ya por una cuestión numérica, tiene que haber sesión, habrá proyecto de disposición, con lo cual deberá fluir la información que ha sido retaseada, objetivamente lo digo, porque la recuperación del Consejo, luego de la intervención, tuvo esta característica, que lo voy a decir una vez más en este programa, tuvo un alto impacto en lo que es el cuerpo colegiado, pero sobre todo en una figura como Cecilia Parenti. Para mí, utilizada en tiempo y forma. Y termina la gestión de Parenti, por lo tanto ya, sin Parenti, 6 a 4, funcionará el Consejo Escolar. No puedo olvidar que desde hace casi 2 años, cuando llegó Mariel Fernández al gobierno, dijo basta de SAE, que era una caja. Y el SAE ahora lo maneja Desarrollo Comunitario. Se había creado una dirección de SAE, pero ahora lo maneja Desarrollo Comunitario, a cargo de Noelia Saavedra, pero Noelia Saavedra va a asumir como concejal, salvo que pida licencia, pero maneja una cifra que es importantísima, porque el SAE no es recurso del municipio, sino la provincia de Buenos Aires financia lo que es el servicio de comedor. Punto seguido, supongo que el próximo año no habrá tantas bolsas ni cajas.
deberíamos preguntarnos hoy, y esta es la charla que voy a tener en el debate con Lucas Franco y Juan Fernández, ¿qué escuelas tenemos? Porque mínimamente, si no hay cajas, tiene que haber una cocina. Y la cocina tiene que estar en condiciones. Las escuelas tienen que tener gas, tienen que tener agua. ¿En qué nivel de habitabilidad, seguridad y dignidad están las escuelas? Trataremos en esta charla debate que voy a tener con Lucas y con Juan, que abordemos los puntos que hacen a las diferencias que existen entre el Frente de Todos y Juntos, y sobre todo por la responsabilidad que han existido de ambos, antes de ser concejal Lucas y antes de llegar a la intervención Juan Fernández, porque estaban bregando cada uno desde su lugar, porque Moreno necesita una fuerte intervención para que existan escuelas, pero además vacantes, con un elemento final. Como se aprueba todo, nadie repite, independientemente de lo que ha ocurrido, pasan de grado, de nivel, de primario a secundario. Yo no sé el número, todavía no lo he conseguido oficialmente, pero es altísimo. Por lo tanto, el próximo año no hay magia, no se puede hacer una escuela de un día para otro, habrá muchas aulas modulares. Entonces seguiré preguntándome cómo es digno y seguro el asunto. Bueno, gracias a ambos por participar del debate. Decime cómo ves hoy, en un minuto, Lucas, la educación, teniendo como eje la infraestructura, ya que SAE lo tiene el municipio, pero hablemos de infraestructura, que depende también un poquito del municipio, pero también de Provincia de Buenos Aires, centralmente. Gracias, Lucas. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, vos citabas recién el elemento del Fondo de Financiamiento Educativo, es un fondo afectado, Sí, claro. que establece reglas que se han modificado en la gestión anterior, esas reglas estableciendo porcentajes concretos. 50 y 50. Exacto. Eso como un componente primero de aclaración o de precisión. Hagamos la de los aclaración, datos, si Lucas. querés, El sí. fondo educativo que es afectado antes podían usarlo para gastos corrientes como se le daba la gana, que lo hicieron. Con la gestión de Vidal se define, creo que fue en el año 2017, 50 infraestructura. De mínima. De mínimo. 50 de Lanús mínima. lo había llegado al 100, Lanús, me acuerdo. Pero 50 de mínima, sí. Sí, y 50 otro tipo de gastos que no tienen específicamente que ver con la infraestructura, pero que sí están ligados A la educación. a la educación. Al ser un fondo afectado no hay forma de utilizarlo para otra cosa, salvo que se tomen los fondos afectados, como también pasó en otro momento. Nuestra gestión no ha tomado los fondos afectados para otros gastos que no sean Lo hizo Hues los y de Festa, lo digo yo, afectación. Los de tranquilamente. afectación, Lo hicieron no, eso, sí. por eso, los de afectación específica del fondo. Y por supuesto que, así como en todas las materias de opinión al respecto de la gestión municipal, todavía nos falta, y muchísimo. La característica específica de la educación y del sistema educativo y de la infraestructura escolar es que, como vos bien decías, hay un componente diverso de responsabilidades. Está la provincia de Buenos Aires, está la comunidad, está el Estado municipal, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, y el sentido de nuestra gestión es trabajar para integrar esos distintos actores y actrices que hoy son parte de la discusión. Y además no escapa al contexto, a la coyuntura y a la circunstancia que vivió nuestro país. Moreno no escapa al proceso de ajuste y de abandono del último tiempo a la educación pública, no escapa toda una situación de pandemia que también afectó muchísimo. Vos relatabas recién la característica del SAE durante todo este tiempo, que tiene que ver con la entrega de mercadería en los colegios. Ese tiempo debe terminarse y debemos poder pasar a que los comedores escolares vuelvan a funcionar dentro de las escuelas. Por lo tanto, como primer fotodiagnóstica, yo creo que se han tomado decisiones. Trasladar el SAE a la órbita del municipio es una decisión importantísima que ha tomado Moreno en el marco de otros municipios que también han hecho lo mismo. Yo hago un clip ahí sobre la responsabilidad. No solo es responsabilidad del oficialismo dar quórum. Es una posibilidad el quórum, es una herramienta que se utiliza desde los distintos sectores de la política, pero no es solo exclusiva responsabilidad del oficialismo. Por lo tanto, digo esto en relación a lo que vos señalabas con la nueva composición del Consejo Escolar, está garantizado el quórum. Está garantizado el quórum porque el oficialismo tiene la vocación de que exista un funcionamiento. Por lo tanto, es casi contrafáctico plantear qué pasa con la responsabilidad del bloque de la oposición, porque lo vimos durante estos 2 primeros años. Juan Fernández, mirá que dijo un montón, ¿eh? Ustedes son el ajuste. Ustedes no quisieron dar quórum en el Consejo Escolar. Quiero decir que hay una denuncia penal, es decir, soy paréntesis, ¿no? ¿Qué es eso? Yo arranqué diciendo esto,
Y hubo toda una discusión y no discusión, debate, no debate, pero te escucho vos, dale. Primero quiero ir al punto del el traspaso del servicio alimentario a el municipio. Fue una iniciativa que empezamos a tomar durante la gestión de María Eugenia Vidal porque nosotros consideramos, como lo consideró Sarmiento, que los consejeros escolares tenían un rol de contralor sobre el sistema para que los servicios lleguen a donde tenían que llegar. Desde el 83 en adelante se le empezaron a asignar funciones al consejo escolar que en el mejor de los casos hacían que los consejeros no pudieran atender porque tenían que ser un poquito arquitectos, un poquito nutricionistas, un poquito contadores. Y en el peor de los casos, no hace falta decir demasiado, ¿no? Terminaban asociados a los servicios que brindaba el Estado. Entonces, nuestra decisión fue esa y en más de 40 municipios se municipalizó el servicio porque además el municipio tiene una estructura administrativa mucho más fuerte y tiene otros mecanismos de controlor institucional. Pienso en Pilar, más, exactamente, bueno, en Pilar y muchos del interior. Entonces, nosotros celebramos que Moreno haya tomado esa decisión y que se haya plegado luego de del gobierno. Yo tengo que decirle algo a ambos, ¿eh? Cuando se hablaba de SAE municipal, los gremios decían, esa es una de las puntas para municipalizar la educación. Yo lo recuerdo. Bueno, no, de ninguna manera. Yo lo recuerdo eso. De ninguna manera, Bueno. Yo no coincido con eso. Dicho esto, del servicio alimentario, también digo que existe el fondo educativo que le da responsabilidades al municipio por sobre las que tiene el consejo escolar, porque en este caso, y para el 22 ya estamos hablando de 858 millones de pesos, que exceden bastante el 1,000,000 y pico de pesos por día, y que claramente pueden ser utilizados por más del 50%, como lo señalábamos recién en la entrevista. Eso le da al municipio una responsabilidad sobre la infraestructura, porque con 1,000,000 de pesos por día largos se pueden hacer un montón de cosas. La oposición ha objetado, porque ahora que los tengo los dos aquí, ¿qué ha dicho la oposición? No pueden explicar en dónde se invierte el 1,000,000 de pesos por día. Lo han dicho. Yo he dicho en varios reportajes que me has hecho lo siguiente, que después de haber tenido una inversión de 700 millones de pesos sobre el distrito, no digo que hayan quedado las escuelas perfectas. 700 millones después de los asesinatos laborales de Sandy después de lo que pasó el 2 de agosto del 18, se invirtió ese dinero en este distrito y la mayoría o sea, todos los edificios escolares que me ha tocado incluso en persona hacerlo han salido con los 12 puntos firmados por los propios padres, digamos, que han acompañado con el contralor social necesario. Y me ha tocado a mí firmar esas planillas de los 12 puntos donde, salvo 2 puntos que son uno de evacuación y el otro de lo que se llama área de siniestro, que tiene que ver con el municipio, que no dependía de la provincia, se han firmado. ¿Qué quiero decir? No era el distrito ideal, pero un distrito que se invirtió mucho dinero. A partir de ahí... Te escucho a vos, porque él está diciendo algo que sostuvo incluso una parte de su tema en el año 2020. En marzo del 2020 los gremios dijeron eso. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la lucha, ¿no? Pero tenía que ver con la lucha, de lo que se le arrancó Vidal, pero se llega a marzo de 2020 con los edificios en condiciones. ¿Fue así? Mirá, nosotros tenemos, por ejemplo, voy a citar un ejemplo que es el ejemplo de la escuela 50/29 de mi barrio, donde yo vivo, en el que hay un proceso de judicialización de una obra, como varias, lo hemos discutido en el Consejo Deliberante, incluso en el momento en el que este tema llegó al Consejo, que hacía que no solamente se ralentice la culminación de la obra que se había empezado, y ahí había filtraciones, había una situación muy compleja, sino que además se ralentice la posibilidad de que se reinicie la obra convocando a otro proceso licitatorio o convocando a otra... Marca registrada de las obras en las escuelas de los últimos 30 años. Sí, absolutamente. Marca registrada. Por lo tanto, como primera cosa, por supuesto que yo adjudico un valor enorme al proceso de lucha de la comunidad educativa, los trabajadores organizados en sindicatos, la comunidad, los estudiantes, las estudiantes, y como vos bien resaltaste, eso es un proceso de continuidad de muchos años, pero lo que sucedió en Moreno con los asesinatos laborales de Sandra Rubén profundizó una situación y generó lo que es denominado el morenazo, no solamente en Moreno, sino en otros lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Por lo tanto, yo no puedo dejar de destacar el valor que tiene la organización de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad en todos los procesos de lucha. En todos los procesos de lucha, ahora, incluyendo el actual, porque... Correcto, Luca, pero lo que me estás diciendo vos
¿Vos validás que a marzo de 2020 las escuelas estaban casi todas en condiciones con 12 puntos? Yo no sé si estaban casi todas en condiciones con los 12 puntos, porque incluso, bueno, hoy todavía tenemos 5 escuelas que están sin el servicio de gas, que están en obra y que se van a culminar para enero. Y cualquiera que recorra las distintas escuelas de Moreno puede ver que siempre nos faltan cosas por resolver, sobre todo en materia de infraestructura, porque hay un montón de tiempo de un abandono constante y sonante de la escuela pública, no solamente en Moreno, sino en la provincia de Buenos Aires. En Moreno se vive, y quienes vivimos aquí lo sufrimos, quienes además estamos convencidos de defender la escuela pública. Por eso que yo te planteaba que las decisiones que se fueron tomando, municipalización del SAE, no tiene que ver con un proceso de municipalización de la educación pública, tiene que ver con un proceso de mejorar la capacidad de administrar un recurso que es central y con que la posibilidad concreta de que el espacio de gestión municipal pueda también participar de monitorear qué es lo que están comiendo. Lo ha dicho la intendenta muchas veces. Está bien, pero yo necesito poder garantizar que nuestros pibes coman lo que corresponde. Llegamos a este punto porque me parece que las charlas y los debates, aunque sean charlas, pero que son honestas y francas, si llegamos a marzo de 2020, donde una parte del gremio que fue columna vertebral de la lucha, ¿no? Bien. Y que las escuelas estaban en condiciones, un año después arranca la pandemia y las escuelas ya no estaban en condiciones. 2 años después, y el 50% de las primarias no pudieron dar la tranquilidad de que se abra la escuela porque faltaba el agua, faltaba la parte de mampostería, faltaba electricidad, y yo no olvido que eran los 3 puntos básicos. Entonces, ¿qué pasó en 2 años? A ver, te paso la pelota a vos, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hizo Kicillof y Mariel Fernández en 2 años? Te lo voy a decir así, Fernández, dale, a ver. Bueno, en principio yo recuerdo que cuando recién asumió la gestión vino el presidente de la Nación a hablar de escuelas a la obra. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Un listado de escuelas que yo la miraba y decía, bueno, está bien, pero había escuelas que habían quedado por ahí mejores que otras y había cierta discrecionalidad en dónde se aplicaban esas obras. Se tenía que hacer una auditoría sobre las obras que hicieron ustedes. Totalmente. Claramente. Perfectamente. Claramente. Pero es más... y no sé por qué no lo hicieron. Bueno, digamos, es un proceso que el Estado debe hacer siempre. Sí, sí. De hecho, después de eso, aparte de escuelas a la obra, el fondo educativo tuvo 1 millón de pesos por día para gastar en las escuelas, aparte de lo que recibe por fondo compensador, que son intervenciones. Bien, ¿y cómo llegamos a marzo de 2020 lo que no se entiende con los cómo, problemas? en 15 meses, con las escuelas vacías, porque no había chicos estudiando, es decir, que había menos desgaste y a su vez había más posibilidad de trabajar cómodamente. Es muy difícil trabajar en una escuela cuando hay chicos. ¿Por qué razón llegamos a un momento del inicio del 2021 con 70 escuelas sin abrir? Es algo que yo me cuestioné siempre. Lucas, ¿vos podés responder eso? Sí, a mí me parece que vos cuestionabas la no existencia de una auditoría como elemento. Si yo me remito a lo que planteaba Juan al respecto de las funciones específicas originales del Consejo Escolar, el bloqueo del Consejo Escolar durante todo el tiempo que llevamos de gestión puede ser una de las explicaciones de por qué, por ejemplo, desde un órgano que tiene dentro de sus funciones ser el Contralor, entre otras cosas, de las obras que se realizan en las escuelas, no haya podido hacerse en términos formales. Kicillof y Vila hacían lo que había pasado acá. En términos formales, una auditoría en el ámbito local con los órganos que tiene el Estado municipal. A mí no me consta que la provincia de Buenos Aires no haya auditado o no haya estudiado o no esté estudiando todo lo que fue el proceso de inversión o no, de ejecución o no de las obras y qué ha pasado con la contratación de las empresas y demás en el momento inmediatamente anterior a la gestión, a que asuma el gobierno provincial. Por eso yo planteo, nosotros tenemos ámbitos específicos y de hecho hemos votado y hemos votado por unanimidad. Hemos votado por unanimidad en el Consejo Deliberante la posibilidad de construir un informe pormenorizado, específico, acerca de todo el proceso de obras, particularmente que se llevó adelante eso desde se tendría el 2 que de hacer, agosto. mirá, ni siquiera votando, Lucas, porque vos has laburado en las comunidades, vos tenés experiencia docente, es decir, es quebrar ciertos mecanismos burocráticos. Eso se tiene que hacer. Lo que te quiero decir es lo siguiente, es que el comité de crisis y
los sindicatos, las comunidades in situ hicieron un proceso incluso de denuncia, de monitoreo, de control, de auditoría. Lo recuerdo a integrantes del comité, a miembros de las distintas fuerzas sindicales que hay en el distrito y demás, denunciando qué pasaba con la empresa Teralink, qué pasaba con distintas empresas que han Eran sido empresas y cooperativas, es más, sí. Las obras de gas la hicieron las cooperativas en el gobierno de Festa. Sí, permitime decir que recién tocaste el tema gas, hay obras que se están haciendo sobre obras hechas que han sido habilitadas no solamente por el municipio, que es el Estado en continuo, en una palabra que había sido la gestión de Walter Festa, sino además por los organismos de contralor, que son Naturgy, por un lado, que es la empresa, el Enargas y demás, todo habilitado, y hoy encontramos haciendo obra sobre obra cuando no hay ninguna denuncia al respecto. ¿Y qué es eso entonces? ¿Cómo que están haciendo obras sobre obras? Claro, por ejemplo en la escuela 39, si no me equivoco, están haciendo la obra nuevamente, una obra que había sido habilitada. Entonces digo, la pregunta es cómo, no habiendo ninguna denuncia, ninguna situación irregular anunciada, digamos, sobre el caso de la obra anterior, se está haciendo la obra nuevamente. Digo, eso llama mucho la atención. ¿Por qué pasaría eso? Sí, sería bueno que se inicie el proceso administrativo, por ejemplo, en el Consejo Escolar, que tiene un espacio específico que funciona monitoreando la infraestructura escolar, o en el ámbito institucional al cual pertenecemos ambos, que es el Consejo Deliberante. Por eso, uno de los planteos, para mí no es menor que sí hayamos votado un pedido de informes que recupera no solamente lo que pasa en esta gestión, que hemos votado absolutamente todos los pedidos de informes que se propusieron a nuestra gestión, que esa es una singularidad que no ocurría, sino que además planteamos, y debo decir que la oposición acompañó ese pedido, también recuperar qué pasó inmediatamente antes de que asumamos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque entendemos que hubo una situación absolutamente singular en nuestro municipio, que fue lo sucedido con Sandra Rubén, que fue todo el proceso de lucha de la comunidad de Moreno que desembocó en una inversión cuasi obligada, digo cuasi obligada, no, obligada del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque se puso en agenda tras los asesinatos laborales de Sandra y Rubén la situación de la infraestructura escolar y la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires. Yo no me olvido que en ese momento, previo en realidad a la situación del 2 de agosto, teníamos una gobernadora que quería reemplazar con voluntarios a los docentes, porque los docentes cuando los docentes planteaban discutir las condiciones de habitabilidad en las escuelas y las condiciones salariales, digo, hubo una campaña para reemplazar con voluntarios y voluntarias a los docentes, casi en un ejercicio, es mucho más que precarizante, mucho más que precarizante lo que pretendía Vidal. Es una política directamente antisindical. Yo de lo que no me olvido, me gustaría hablar en constructivo de lo que vamos a hacer, porque es una responsabilidad de todos, pero no me olvido yo que la intervención del Consejo Escolar sucedió porque se estaban robando la comida de los chicos de Moreno y a su vez porque estaba habiendo un mecanismo, tal la palabra, sobre los títulos apócrifos que permitía que mucha gente de Moreno de buena fe quería ingresar al sistema y era estafada por un gremio con convalidación de parte del Estado, del Consejo Escolar y de algunos funcionarios de La Plata, de los cuales hoy están 16 procesados. Desde el día que se intervino el Consejo Escolar hasta el 2 de agosto, se hicieron 1065 intervenciones. Yo personalmente no estaba en Moreno, pero venía habitualmente, como cualquier otro distrito. Estaba en la dirección del Consejo Escolar. Exactamente. ¿Cómo era? Con Marcelo Di Mario. Di Mario. Venía a los establecimientos de Moreno, que los recorría en la medida que podía, y en muchos casos nos decían, acá no vinieron desde que se inauguró el edificio. Entonces, digo, no empezó todo el 2 de agosto, el 2 de agosto fue un día lamentable, trágico, y además te digo más, nosotros la Escuela 49, los cinco reclamos que hizo la Escuela 49 los atendíamos en tiempo y forma. Lamentablemente nos enteramos de la explosión después de sucedida. Digo, había un sistema que estaba naturalizado, que el Estado estaba ausente. Entonces, todo el mundo hacía lo que podía, los auxiliares hacían lo que podían, los directivos hacían lo que podían. Parches. Llamale parche, pero había una naturalización del Estado ausente. La peor postal de eso es el 2 de agosto. Entonces, digo, todos nos tenemos que hacer cargo, todos hemos cometido errores. Digamos, 20 veces nos preguntamos cómo pasó lo que pasó. ¿Vos pensás que no ibas a asumir porque estuviste en la intervención?
como concejal. Yo me acuerdo. Es una cosa que a mí me pareció totalmente injusta. Pero fue una posición política, es decir, dura, firme, de frente de todo, diciendo, vos no podés estar sentado ahí porque fuiste parte de la intervención. Bueno, la intervención, siempre digo, no fue una cosa caprichosa, fue una decisión política que tomamos después de muchos años donde todo el mundo sabía que en el consejo escolar pasaban cosas que no debían pasar. Esto pasó. Sí, sí, lo del pasó. consejo escolar, porque hay 2 causas penales, es decir, Sí, no es un invento. Pero digo, ¿no? yo recuerdo, digo, y procedo a recordar algunas cosas más al relato que hizo Juan recién. Las organizaciones de la comunidad, los sindicatos, la familia de la Escuela Pública de Moreno reclamaba, antes de la intervención, reclamaba que se resuelva lo que sucedía en el consejo escolar, para que se pueda resolver la situación del servicio alimentario, la situación de la infraestructura escolar. La pelea por la infraestructura escolar, por supuesto que no comenzó el 2 de agosto. La pelea para el fondo educativo que se aplique. La pelea por el favor. fondo educativo, las Por asambleas favor. en la Plaza de Moreno, las discusiones con las comunidades acerca de qué era el fondo educativo, de cómo se debía aplicar. Entonces digo, hay un proceso de historia, de luchas en nuestro municipio en la que las comunidades fueron y son protagonistas. Por lo tanto, sería deshonesto intelectualmente de mi parte no reconocer todo ese proceso. Ahora, yo tampoco me olvido de ese momento de dirigentes políticos de Cambiemos planteando que a pedido suyo se realizó la intervención. Aníbal Acef. Se realizó la intervención, una intervención que nosotros consideramos ya en ese momento, y hubo presentaciones en el Consejo Deliberante, presentaciones ante el Consejo Escolar, movilizaciones, para plantear que la irrupción y la intervención del proceso democrático de funcionamiento de un organismo es algo que tenemos que repudiar todos los hombres y mujeres de la democracia. Perdón, sí, el mismo dirigente no dudó en plantear. Estamos hablando de Aníbal, Aníbal Acef. Había posibilidades. Pues no lo decís de quién, Aníbal Acef. Aníbal Acef lo dijo y lo he discutido con él. Sí. Y no tengo problema porque disiento en su posición. Hay una posición antisindical. Hay una posición antisindical de Juntos por el Cambio cuando en ese momento no solo sostuvo la necesidad de intervenir un organismo democrático que para resolver las cuestiones que tienen que ver con procedimientos que no se hicieron como corresponden, con delitos, con corrupción, está la justicia y además tiene que poder estar el pueblo organizado y ahí estaba reclamando que se resuelva. Nunca hubo una movilización para que no se investiguen los hechos de corrupción o para que no se resuelvan los hechos de corrupción. Fernández, a ver, se me va. Perdón. No me olvido del planteo de ojo con docentes que hayan podido vandalizar, digo, lo dijo en un programa tuyo, vandalizar sus propias escuelas. Esto es, digo, primero, además de ser una postura antisindical, es de un nivel de desconocimiento de lo que pasa con las comunidades educativas y del compromiso que yo quiero reivindicar que tienen nuestras comunidades educativas, que es complejo, ante el cual es complejo entrarle al debate. Antes de tomar terminamos, decime el tiempo, dame un segundo. Sí. Antes de tomar una decisión política de intervenir en un consejo escolar se miden un montón de situaciones y se intenta, bajo todas las posibilidades, de evitarlo, con los mecanismos institucionales que funcionen. Antes de tomar esa decisión teníamos 19 escuelas cerradas porque no sacaban la materia fecal de los pozos y estaba todo el parque lleno de mierda. Lo dije en el quórum también. Exactamente. Sí, me acuerdo. Entonces, ante el colapso, no queda otra situación que un instrumento legal, porque no es un instrumento inconstitucional, ni ilegal, ni nada que se le parezca, es un instrumento legal, el de la intervención, que es que el ministro manda a un delegado, por decirlo así, que se aboca a ese tema. Por supuesto, quizá no sea lo más simpático, pero es legal. Y, insisto, hicimos todo ese proceso. Prácticas antisindical, dijo Lucas. No, nosotros de Vidal, Juntos para el Cambio no está, o juntos y después de Aníbal Acef. Nosotros no estamos en contra de la actividad sindical ni gremial, estamos en contra de la corporación sindical, prebendaria y partidaria que lo que hizo fue privatizar el sistema educativo durante 20 años. La mayor privatización, de hecho, del sistema educativo la hizo el señor Roberto Baradel, Suteba, haciendo que los chicos pobres no pudieran ir a la escuela pública y que un padre laburante tuviera que tomar la decisión de mandarlo a una parroquial con una cuota económica para que tenga clases al menos una vez por día.
Si la destrucción educativa se la adjudicás a Baradel. No se la adjudico por completo, lo que digo que es parte del problema y no de la solución. No, bueno, por eso, digo, ahí es donde encontramos y donde podemos entrarle a los conceptos que nos definen ideológicamente. Por acá no pasó el neoliberalismo, por acá no pasaron las reformas educativas, por acá no pasó el menemismo, ni pasó la alianza, ¿verdad? Por acá pasó solamente la actividad sindical de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, eso es una actitud netamente antisindical. Y yo no, digo, a ver, no me asusta discutir que Juntos por el Cambio tiene una posición antisindical, porque digo, ni bien ganadas las PASO de septiembre, al otro día presentaron un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones, con lo cual hay una coherencia, si se quiere, en una actitud frente a la organización de los trabajadores de rechazarla. Frente a eso, por suerte, nuestras comunidades se organizan con los trabajadores sindicalizados, se organizan con los vecinos, con los estudiantes. El problema que tiene la infraestructura escolar y que tiene la educación, nos tenemos que dedicar a encontrar soluciones estructurales a un problema que lleva mucho tiempo y no hay que correrle el cuerpo a la jeringa, valga la comparación contextual y coyuntural. Nosotros tenemos, vos decías recién, tenemos necesidad de ampliar la capacidad de nuestras escuelas de recibir a más estudiantes. La Escuela 83, una escuela en la que hemos hecho la jornada de la Escuela Fantasma, que en distintos momentos se empezaba a construir y se abandonaba. El último abandono liso y llano de la obra ocurrió en el gobierno de María Eugenia Vidal. Estaba a un 90% de conclusión la obra y se la abandonó y se permitió que suceda lo que sucede habitualmente cuando se abandona una obra. Esa escuela va a empezar en enero. 83, es decir, la Escuela Fantasma. ¿Qué pasó? Hubo un tema legal, hay un tema judicial que no se resolvió. Todo tiene una explicación, la Rosa, ¿viste? Había un tema legal, claro. ¿O no? Exactamente. Claro. Que son cosas que pasan de gestión a gestión. Hay cosas que dice son Lucas. Herencias. Son herencias o son, te diría, situaciones que el Estado gestiona mal, porque evidentemente no puede pasar que vos tengas una escuela, un hospital o lo que fuera durante mucho tiempo por una cuestión judicial, totalmente la obra parada y aparte con el riesgo de que no solamente la Escuela 83, hay un montón de edificios públicos que se han visto infinidad de informes periodísticos donde se pierde una inversión del Estado por esa razón. Yo no quiero dejar de decir quedan 2 minutos. 2 minutos. Claro. Que nosotros estamos a favor de la democracia sindical, estamos a favor de que los trabajadores tengan representación gremial como corresponde, que se defienda sus derechos. Lo que quiero decir también que los paros del señor Baradel equivalen a 1 año de clases, desde que él es secretario general de SUTEBA. 1 año de clases, enterito, completo. Entonces, discutamos alguna vez en la Argentina si la educación tiene que ser un servicio esencial, cómo tenemos que hacer para que la protesta además se defienda, porque es un derecho de los trabajadores. Entonces, estas cosas tenemos que discutirlas. La pública, la desinversión, la intención de culpabilizar a los trabajadores sindicalizados que tuvimos en el gobierno de María Eugenia Vidal, la horrible situación vivida en la Escuela 49 también significaron la pérdida concreta de muchos días de clase. Y además, siempre cargamos, es la ecuación que hace sistemáticamente la derecha argentina. ¿Cuánta plata pierde o cuánto se pierde o cuánto tiempo se pierde o cuánto en servicio o en algo se pierde cada vez que un trabajador organizado hace paro? Esa misma pregunta no nos la hacemos cada vez que los sectores concentrados del poder, cada vez que los gobiernos toman decisiones, no nos la hacemos. Entonces, ¿cuántos días de escuela en condiciones se perdieron por la toma del crédito con el FMI que realizó el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿Cuántos días se perdieron? ¿Cuánta capacidad de inversión específica en la infraestructura escolar perdimos como Estado, como país, como comunidad, como territorio, con esa decisión que era, un manotazo de ahogado para que venga un organismo internacional a salvarle las elecciones a Mauricio Macri? Esas cuentas también las tenemos que hacer, porque ahora por 100 años todo el pueblo argentino, y vamos a entrar en un debate pronto en el Congreso Nacional acerca de cómo vamos a resolver el entuerto con el FMI, que eso sí, es una deuda que nos cargó el yunque sobre la espalda, el gobierno reciente de Juntos por el Cambio. Se me termina el programa, pero quiero recordar que cuando asumió el kirchnerismo en la Argentina, la deuda pública, que es la que hay que contar, era de 144.000 millones de dólares. Cuando se fue era de 254.000, 110.000 millones más. Mauricio Macri tomó deuda para no hacer lo que están haciendo ahora, que es emitir moneda pintada o cartón pintado. Pero hoy este gobierno ya se endeudó alrededor de 40.000 millones con las LELIQs, que además
o como se llamen ahora, porque ya no sé cómo se llaman, ¿Pero quién cree a un interés que cuadriplica el del Fondo Monetario, 16%. Entonces, es como dejar de ir al banco para ir al usurero. Digo, no hablemos de ese tema, y si no, hagamos otro programa y me encantaría debatir otro programa. Andrés, hay que explicarle eso que dijiste vos recién a Mauricio Macri, que acaba de decir hace 4 o 5 días que tomó deuda para garantizar la especulación financiera, porque si no, lo mataban los bancos y lo mataban sus amigos banqueros. Y que él, en caso de haber ganado, dos de cada 3 dólares fueron para pagar compromisos anteriores, y el tercer dólar fue para cubrir un déficit fiscal que dejaron en 7 puntos. Pero es otra discusión. Lo dice el propio Macri, se fugó, el crédito se fugó. Bueno, gracias. Y no hablemos tanto de menemismo porque eran todos menemistas. Claro, me hace reír al final, porque yo suelo recordar a Alejandro Olmos. ¿No? Acá están unos pibes que al final del programa vamos a charlar sobre el proyecto que tienen ellos de hacer una radio comunitaria en un barrio de un plan federal de viviendas que fue concebido para la construcción de derechos. Después voy a explicar qué ocurre en ese barrio, ¿no? Casasco. Y entonces Alejandro Olmos fue un patriota. Suelo, cuando aparecen estos temas, recordarles a muchos que ante la absoluta complicidad de la clase política investigó la deuda y dijo, es ilegal e ilegítima. Y la clase política escuchó con atención el fallo de Ballesteros, que le impuso al Congreso que discutiese en una comisión bicameral la ilegalidad de la deuda. Se cagaron en eso, prácticamente. Todos y todas, porque fue así. Suelo decir que la deuda es el instrumento de mayor disciplinamiento social que existe en el planeta. Claro que Macri fue a buscar al Fondo Monetario Internacional. Y debo recordar que Néstor le pagó todo al Fondo Monetario Internacional. Pero la deuda no es solamente eso. La deuda es que el 40% de los pibes no tenga garantía de ir a un establecimiento educativo digno. O que no haya laburo. Esa es la condena, no es la deuda. Es la condena social y el fracaso de la política. Fíjese que en esta charla que he tenido con Lucas y con Juan, podemos coincidir que por la lucha, pero a partir de algo que jamás tendría que haber ocurrido, que 2 trabajadores mueran en una escuela, se llega a una inversión de casi 1.000 millones de pesos, que fue lo que no había ocurrido nunca en la historia de un año en ejercicio de un gobierno, por el asesinato de 2 compañeros. Pero fueron 1.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto calculó Kicillof en el primer año? 800 millones para toda la provincia. Y ese logro indeseable, porque murieron 2 compañeros en una escuela, nunca debió haber pasado. Pero ocurrió. Entonces se llega a marzo de 2020 y lo dijo el sector más duro, ni siquiera radicalizado, el más comprendido en lo que era la lucha para que las escuelas tuviesen los 12 puntos. Ahí estaba Clarisa y estaba Hernán Pustinli, compañero de Sander Rubén, que dijeron las escuelas estaban en condiciones. Un año después no estaban en condiciones. 2 años después no estaban en condiciones. ¿Qué quiero decir? Cualquier obra debe tener mantenimiento. ¿Sabe por qué? Porque si no hay mantenimiento, después lo que cuesta 10 sale 100. Y la plata no es infinita, es corta. Y cuando no se llega, ya no hay escuela y tendremos el próximo año modulares. Porque esta discusión no arrancó el 2 de agosto. Hay muchos compañeros y compañeras que antes de ese momento espantoso e inolvidable para el dolor, pelearon y bregaron en la calle y en la plaza, exigiendo fondo educativo que se aplicase como corresponde y no en el juego de la timba local. Lo tengo presente. Y había algunos gremialistas que hacían el oído sordo y la vista gorda. Hay cosas que son inolvidables. La memoria para algo sirve. Gracias por estar aquí. Pausa y hablamos del Same Moreno y una denuncia que tiene que ver con lo laboral. Ya que hablamos de prácticas, vamos a una práctica y al final vamos a charlar con 3 pibes que van a concretar el sueño de tener una radio comunitaria y popular en un barrio que se llama Casasco. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno.
nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Fíjese que en los dos bloques, uno el debate, el anterior, el primero hablábamos de peronismo, de las prácticas peronistas o las prácticas antiperonistas, puedo decir, como un juego de antítesis, o prácticas antisindicales. Dije que arrancó el gobierno de Mariel Fernández de una forma, bajando decretos de festa, pasando disponibilidad a más de 600 personas, que después no se aclaró cuántas quedaron y cuántas ya no están, que había ahí una mezcla de posiciones jerárquicas que atentaba contra la carrera de los municipales, que todo eso lo hablamos en este programa en tiempo y forma, como suele decirse en una sala de sesiones. Ahora, lo que no se va a admitir nunca que el ejercicio del poder sea avasallante del derecho, que el ejercicio de poder sea práctica de violencia, y sobre todo que se desconozca el valor de la palabra y la resistencia a partir de la misma. Voy a charlar con Luis, conozco a su mamá, recién me entero quién es la mamá de Luis, pero es un laburante de salud en SAME. Yo vi un video, pero más que yo cuente el video, quiero que vos le cuentes a la audiencia de Quórum, que explique ese momento, cómo se llega a ese momento en donde el superior ejerce mucho más que el mando. Contanos, por favor, y muchas gracias por participar del programa. Gracias por permitirme este espacio y poder contar esto. La realidad es que lo que estamos viviendo es una situación muy indignante de violencia, de abuso, persecución, así tal como lo estoy diciendo. Es muy angustiante para el trabajador vivir de esta manera, trabajar de esta manera. Lo que yo me tocó vivir en particular, varios compañeros le ha tocado también situaciones de violencia, nada más que bueno. Yo me solidarizo con ellos porque entiendo que se encuentran con miedo, temores. ¿Miedo a qué? ¿A perder el trabajo? A perder el trabajo, a ser perseguido, que ya lo son, más perseguido, más persecución. ¿Cómo es una persecución? Y después vamos al hecho. Está bien. ¿Cómo se practica la persecución? Y están constantemente buscándote la falta o queriéndotela inventar, porque también te arman, como quien dice, una causa sería como después si te tiran un carpetazo. Te arman una causa, buscan testigos y cuando te quieren encuadrar en algo te encuadran, como le ha pasado a varios compañeros, a un enfermero Gastón que está también con esa situación ahora hoy en día. Y bueno, y te van buscando la falta, te siguen hasta encontrarte y poder ellos hacer la sanción que ellos quieren hacer a su manera. ¿Por qué te siguen si vos tenés que prestar un servicio? Sos laburante en SAME, estás en salud. Bueno, eso sería lo que es el abuso de poder que tienen ellos, el mal manejo y toda esa cuestión, ¿no? ¿Quiénes son los que ejercen violencia, persecución y maltrato? Bueno, principalmente los jefes que están a cargo de los choferes es José Leyes, después el que está manejando todo es Gramajo, que se dice ser fundador, supuesto, del SAME de su tiempo, y él viene con esa estructura de antes, que ni siquiera tiene la función de jefe él, solamente le dieron la función de chofer, que no la tendría que tener, y con eso ya ejerce ser jefe. Él dice yo no soy jefe, que está en el video cuando me dice no soy jefe, claro. Pero él hace la función de jefe, maneja todo, te maltrata, grita, agrede constantemente a los compañeros. A mí me quiso pegar. Y bueno, pero tiene que buscarle. Me amenazó que me iba a cagar trompada. Me amenazó que me iba a cagar trompada. ¿Vos te parece que me amenaza que me iba a cagar trompada? ¿A dónde me va a ¿Afuera? Pero vos sos jefe, vos no... ¿Y cómo me vas a amenazar? El barbijo lo primero. ¿Pero a vos te parece? ¿Pero a vos te parece que vos me amenazas que me cague trompada? Sos jefe, Gramajo. Sos jefe. No soy jefe. ¿Cómo no sos jefe?
Y si vos estás a cargo de todo el personal y me estás amenazando con una cara trompada, ¿cómo me vas a tratar de esa manera? Yo te voy a denunciar lo que hiciste. Lo que estás haciendo es un acoso laboral, un abuso eso, es un abuso de autoridad. Yo te voy a hacer una denuncia por amenazarme delante de los compañeros, están todos acá. Me amenazaste con una cara trompada. Sí, ¿cómo vas a amenazar a la calle? Pero vos tenés que dar la función. Vos tenés que ponerte en la función que sos jefe acá. Ponete en la función de jefe y respetar. Por eso te decía, yo lo que veo es que el punto de agresión física, que también puedes derivar una respuesta tuya, porque nadie se deja pegar en la vida, es que se cruzaron todos los límites. Suelo decir que las barreras se cruzan y cuando ya se cruza vos no tenés posibilidad de vuelta. ¿Cómo se rearma una relación siendo alguien superior y vos empleado, subordinado? Ya no trabajador, mira, te dije empleado y subordinado, sí, ¿no? Sí, cuando sí, sos sí. laburante. Sí. No, la verdad que uno se encuentra totalmente desamparado porque, como te decía, en la situación esta puede haber diálogo, puede haber diferencias, eso es totalmente democrático entre el patronal y el empleado, ¿no? Pero de ahí ya a querer pegarte ya es todo un abuso, porque es violencia psicológica y física también, porque él me toca con el dedo. Sí. Ahí no se ve en la filmación, pero él me toca con el dedo queriéndome pegar, solamente por hablar de las cargas horarias, de que estamos pasados los horarios, o querer explicarle nuestros derechos, porque nosotros somos conscientes de las obligaciones que tenemos que hacer como trabajador, pero también tenemos derechos y nosotros los queremos hacer cumplir. Y cuando vos querés explicarle nuestros derechos o hacerle entender ciertas cuestiones, ellos totalmente en desacuerdo con eso, ignorando convenio colectivo, ignorando toda cuestión. Bueno, Gramajo en ese momento, él se desata a querer pegarme, yo la verdad que lo único que atiné a quedarme callado, porque si uno actúa por impulso, que eso es lo que están buscando, siempre pierde el trabajador. Siempre va a perder el trabajador. De todas maneras, imagínate que ahora yo tengo un video de una filmación, yo no soy camarógrafo ni ando filmando para todos lados, pero en ese momento me aguanté la humillación, el degrado, diciéndome que era un vago. Nosotros laburamos toda la pandemia, dimos todo. Yo tengo familia, mi esposa, mi mamá, que labura en Secretaría de Salud, que trabajan en salud, y ellos trabajaron, ni uno le dieron licencia, nada, laburamos a la par, dejamos los chicos, y después que te paguen de esta manera, yo creo que, viste, mínimo tendríamos que ser valorados, que te quieran pegar. Yo creo que esto supera todo lo que tiene que superar, y yo fui por todas las vías legales como tuve que hacer, porque yo me quedé callado, me aguanté la agresión. Lo único que tenía que decirle era, Majo, ponete en tu ubicación, que vos sos jefe, no hagas esto, no, que te quiero pegar, me amenazó que te voy a pegar, te voy a sacar afuera, vamos afuera a pegar y te voy a cagar a palo. Están los testigos. Todo porque vos le dijiste, existen derechos. Porque le digo que existen derechos. Porque hay un horario. Porque hay un horario, que tenemos un contrato de una carga horaria, pero para ellos no existe carga horaria. Nosotros en la pandemia, y anteriormente venimos sobrepasado de hora, en la pandemia hemos llegado a hacer 24 por 24. Entendible, estábamos en pandemia, fue algo que pasó en el mundo, pero ellos continúan con eso. Cuando les solicitamos que pidan las 40 horas, tuvimos que andar atrás de ellos hasta que tuve que ir a hablar a la Secretaría de Salud para que ¿Tenés pueda... 40 horas vos? No, no tenemos. Los compañeros, la mayoría... 40 horas semanales, quiero decir. ¿Sí? Las 40 horas no las estamos pidiendo. Son más de 13 compañeros choferes, más los radiooperadores y un conjunto que hicimos la nota. ¿Será que porque ustedes están pidiendo 40 horas, la superioridad se molesta y dice, ¿qué más quieren? ¿Cuánto ganas vos? ¿Cuál es tu sueldo? Y no, nosotros... Sorpréndeme, a ver, Luis. Nosotros tenemos un sueldo bajo, un básico de 28.000 pesos. Repetímelo porque por ahí los que están del otro lado no escuchan. ¿Tu básico es de? 28.000 pesos. 28.000 pesos. Nosotros lo que pasa es que nos dan la actividad crítica y la función y podemos duplicarlo un poco más, pero el tema es que ellos piensan que porque te dan la función, ellos no entienden algo. Eso pasa cuando uno le quiere explicar, no le puede explicar, porque la actividad crítica, sabemos el trabajo que hace el chofer de examen, no solamente manejar. Nosotros camillamos, asistimos, estamos con el paciente, tenemos un montón de responsabilidades. Y ellos piensan que te dan la función, que son bonificaciones, que vos tenés que laburar full time, tenés que laburar las horas que ellos quieren. Es más, nos ha pasado que nosotros en la pandemia laburábamos, no sé, hacíamos 8 o 10 guardias, que lo comprendíamos por la situación que estábamos pasando de emergencia, ¿no? Pero ellos nos hacían firmar, llegábamos a fin de mes, nos hacían firmar 6 guardias, y eso está comprobado. Nosotros en la planilla firmábamos 6 guardias, y está comprobado en los libros de guardia que... Para 6 guardias y hacían 8. Hacíamos 8. ¿Y las 10, 2? Hasta 10 hacemos también. ¿Está bien? ¿Y las 4? No se pagan porque no. Es decir, que ustedes entregaron Nosotros 4 guardias gratis, sería claro, así. Sí, eso se firmaba. Si vos llegabas a fin de mes, por más que haga 8 o 10 guardias que haga, vos firmabas 6. ¿Qué instancias recorriste para llegar a este programa? Sí. ¿No? Y decir, esto es lo que me pasó y esto es lo que está pasando, sigue pasando?
Pasó, yo después de esa agresión Esto fue que en tuve... septiembre. Sí, pasó un tiempo porque yo pensé, hasta el momento me dijeron que iban a tomar medida del caso, no se tomó medida del caso, siguen con la persecución, con la violencia, entonces yo algo tuve que hacer, salir a contar esto para que no le pase a otros compañeros. Tengo entendido que está pasando en otros sectores, así como está pasando en el SAME, y bueno, yo los entiendo a los compañeros que bueno, por temor, miedo, lo que sea, no se animan, ¿viste? Yo no sé porque sea héroe, estoy acá, pero bueno, esto tiene que salir a conocerse. Yo soy víctima del caso, la verdad que hasta me enfermó la salud, porque la verdad que hoy tengo gastritis, tengo contractura en el cuerpo, estoy de licencia por esa cuestión. Yo cuando pasó esa situación hice una nota, la llevé a la Secretaría de Salud, la llevé a Asuntos Gremiales, el sindicato también presentó las notas correspondientes. ¿Secretaría de Salud te respondió? No me atendió la Secretaría de Salud, me atendió la subsecretaria MAE, que le expliqué la situación que estaba pasando y ella no quiso ver el video, le quise mostrar el video de lo que pasó, no quisieron ver el video en ningún momento. Lo único que hicieron citar a los testigos, que yo nombré a todos los que estaban en el momento, pero bueno, lamentablemente, como te digo, por intimidación o algunos compañeros por funcionar al jefe, no declararon lo que tenían que declarar, declararon, en asuntos no gremiales, vieron, no escucharon. ¿En asuntos gremiales? Porque vos estás llevando un ejercicio de violencia de un superior, amenaza, daño psicológico, persecución, todo lo que me dijiste, asuntos gremiales. No, además tengo las imágenes fílmicas, yo en sentido, Sí. está la Sí, prueba yo vi esa, el video, por más lo que vi. me digan, está lo que pasó y yo soy una víctima de violencia. Eso es lo que voy yo, al final termino siendo victimario, porque yo cuando hablo con pues un personaje, el secretario gremial, Adrián Márquez, le muestro el video, se lo exhibo, lo ve el video, me quedó que iba a tomar medidas del caso, que no podía pasar esa situación. Después que en la Secretaría de Salud el abogado le toma declaración a los compañeros que bueno, no se animaron a decir la realidad, cerraron el caso, yo firmé en desconformidad de la Secretaría de Salud, dice que ellos no pueden tener acceso al video, no pueden ver el video, no lo pueden recibir, no es como prueba, para ellos parece... Tu prueba fílmica no es prueba. Para ellos no es prueba, no es prueba. Era lo de los testigos, pero bueno, faltaron también llamar a otros testigos más que no los llamaron. Y bueno, lo que me dijo el secretario gremial, el mismo que salió a hablar ahora y a desvirtuar todo esto de las paritarias, que tenemos un 62%, no sé, parece que tenemos que devolver dinero, que tenemos que devolver plata, porque estamos cobrando más de lo que dicen, que nada que ver con lo que está pasando en la realidad respecto a la inflación y al porcentaje que nos dieron. Me dijo, mira, vos podés hacer lo que vos quieras, podés ir por la vía legal, por lo que quieras, pero tenés que medirte las consecuencias, te lo digo así, me siento como diciéndomelo por abajo. ¿Pero qué me está diciendo? Le digo, que yo puedo tener consecuencias diciendo la verdad de lo que está pasando acá, yo soy la víctima, termino siendo victimario. Yo te digo lo que puede llegar a pasar acá, me está diciendo, ¿viste? Esto pasó en Son los riesgos que pueden pasar, me dice él, claro. ¿viste? Y le digo, pero ¿cómo? Si yo soy la víctima, yo quiero decir que tendría que tomar medida del caso y me está diciendo que al final puedo ser victimario. Esto ocurrió en septiembre. ¿Seguiste trabajando hasta qué fecha ahí en SAME? Ahora estás de licencia. Sí. ¿Te otorgaron la licencia? No me otorgaron, no, sí, no se ¿No te respeta, otorgaron no la se licencia? respeta, no, artículo, querés pedir artículo, me dieron uno de casualidad, después el artículo nunca te lo pueden, buscan cuando quieren ellos, pues buscan la excusa que están recargados, lo que sea, siempre, por más que no estén recargados dicen lo mismo, no te dan los 5 días, no, nada, no, licencia lamentablemente, fui al médico, estoy con todo contracturado, estoy con el doctor Ragoña con el tema de gastritis, mejor dicho, por todos los problemas de Claro, mala pedí una sangre, licencia por tu uno. estado físico ha tenido un impacto. Bien, la última es, ¿y las entidades gremiales? Porque acá estamos hablando del convenio colectivo de trabajo, relaciones Sí, laborales. sí. No, ellos hicieron lo que tenían que hacer, ellos mandaron la nota, hicieron todas las instancias, hablaron también con Adrián Márquez, pero la verdad que, como te digo, no respondieron hasta el momento, no respondieron al caso, no tomaron medida al caso y la verdad que totalmente indignante e impune esto que está pasando, ¿viste? ¿Cómo sigue finalmente, Luis, tu laburo? Porque en algún momento te vas a sentir mejor, y vas a decir, bueno, venga, Luis, tiene que trabajar al SAME. Es que es difícil laburar con esa persecución, es más, cuando sabían compañeros, ahora que yo estaba por venir acá, me mandaban mensajes, mirá lo miedo que tienen radiooperadores diciendo que me apoyaban y que también van a llegar más notas. Eso te quería decir, hay casi 9 notas metidas en asunto gremial, aparte de mi situación. ¿Del mismo tenor? De misma situación, diferente índole, de la violencia, pero Sí, diferentes situaciones, ¿no? Claro. De médicos, enfermeros, radiooperadores, y no se tomó medida el caso. Y están las 9 notas metidas ahí, ahora van a llegar compañeros más notas.
yo tengo esto con la filmación, no se está haciendo nada. Yo lo que quiero aclarar que acá, porque lo primero que dicen que uno está en contra de la gestión o de los jefes, lo primero que salen a decir, y acá nadie está en contra de nada, acá estamos en contra de las injusticias, de la violencia, de estas cosas. Mirá que lo que es la cosa que te hacen hacer un curso de violencia de la ley Micaela. La ley Micaela, los mismos jefes están en el curso por Zoom, hicieron hacer, que estoy totalmente de acuerdo con el curso ese de que no existe la violencia, repudio totalmente la violencia yo, y termina el curso y después te quieren cagar a palo, después te quieren pegar, te persiguen, y me amenazan, y después lo que pasa es que los testigos salen a favor de ellos, porque vos fíjate que está ahí, se escucha la voz de la doctora que está ahí, la doctora Yamila, coordinadora de los médicos, que lo está separando y parándolo a Gramajo para que no me pegue, y él constantemente que me quiere pegar afuera. Yo le digo lo que le estoy diciendo ahí, sos un hombre grande, tenés la edad de mi abuelo se jubiló en el SAME, un hombre trabajador municipal, con la época de él, y me quería pegar, le digo, ubicate en tu lugar de jefe, le digo, y después salen y declaran lo contrario, por eso hasta esa impunidad llegamos, y está en el video esa doctora que lo está separando, viendo cómo me quiere pegar. Bueno, vamos a ir de cerca, porque no es el caso, ¿no? Suelo decir que las situaciones pueden manifestar un modelo de gestión, tal vez o no, pero lo que me estás diciendo vos es que hay 9 notas que dan cuenta de la misma situación. Estoy mirando qué dicen otros sectores y hablan de algo que no es la primera vez que lo escucho, que cuando llega una nueva gestión trata de imponer una conducta distinta, diferente a la anterior. Pueden hacer lo que quieran. Ahora, lo que no se puede violar es el derecho del laburante. Es así. Sí, yo creo lo mismo. Es eso. Yo creo lo mismo. Ellos ya llegaron de la primera instancia. Esto viene de hace rato, no viene de ahora. Sí, claro. Cuando ellos llegaron con las gestiones, ya llegaron con amenazas. Nosotros, ¿te acordás que habíamos hecho la lucha con los compañeros para pasar a ser contratado municipal? Que tuvimos la precarización, éramos monotributistas, tuvimos tiempo que no cobrábamos por meses y bueno, se logró pasar a municipal y cuando ellos llegaron, que nosotros todavía éramos contratados municipal, ellos nos amenazaban, que estábamos marcados en rojo, a quién iban a sacar, a quién iban a echar. Ya vinieron, como quien dice, de los tapones de punta, ¿viste? Con esa cuestión. Ya venían con esa soberbia, con esa persecución y bueno, y así se manejaron siempre de esa manera. Yo quiero creer y entender que la señora intendenta no tiene conocimiento de lo que está pasando, porque yo veo que está en internet con el tema del curso de violencia, que hace poco estuvo con Kicillof por la ley Micaela, y yo creo que no, quiero entender que no tiene conocimiento porque no permitiría que pase esto, ¿no? Que está pasando. Yo intenté llevar el video lo llevé, Adrián Márquez lo vio, la secretaria de salud no me quiso recibir, bueno, ahora lo van a ver. No lo quiso ver. Ahora lo van a ver. Así que bueno, y todo esto por, qué sé yo, por la carga horaria, porque según ellos dice que bueno, que estamos cobrando bien, ¿no? Que 27.000 pesos hoy en día tenemos que vivir, comparando siempre los sueldos de abajo y no, ¿por qué no comparan los sueldos de arriba? Digo yo, ¿no? Haciéndole querer firmar a los compañeros un papel como que estamos de acuerdo, que no queremos aumento. No sé en qué tiempo estamos, dónde vivimos, y cuando vos querés reclamar tus derechos, pasa esto. Te quieren cagar a palo, te persiguen, y bueno, te hacen estos daños psicológicos y físicos también. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. No hace mucho tiempo en este programa vino Marcelo Cosme con Ariel González. Y me sorprendió que en el pasaje del programa, en un tramo del mismo, dijese que hay trabajadores que por faltar los pueden echar o sancionar. Lo dijo el secretario general de Citram, que además es concejal del Frente de Todos. Y después en una segunda nota insistió en esto, que un compañero que tenía a su esposa, mujer, compañera, que asistir como presidente de mesa en la elección, tenía que concurrir al trabajo y si no iba lo podían echar. Lo dijo Cosme en este programa. Las conquistas laborales, incluso las sindicales, como el convenio colectivo de trabajo, la mesa paritaria, algunas partes son para negociar, otras son para pelear. Entonces, cuando hay una violencia laboral, como decía recién Luis, sobre todo que la aplicación de la ley Micaela es para hombres y mujeres, más para hombres, por supuesto, porque necesitamos deconstruirnos y estar bien empoderados en simetría o en nueva construcción de género, pero alcanza a todos, incluso a los superiores. Los superiores tienen que dar el ejemplo. Acá, por lo que está contando Luis y por el video que acompañó esta nota, no da muestra que alguien que tiene experiencia, Gramajo, porque es una persona que lo conocemos, que tiene una enorme experiencia en la función pública, llegue a esa instancia.
No sé qué va a resultar después de la nota, ya lo sabe Luis que él llamó y le propuse que venga y lo dice, pero les voy a dar este elemento que es información nada más. El 6 de noviembre del año pasado, una turba va a la asociación sindical, que es un hecho que conmocionó a Moreno, y salió en los medios nacionales. Destruyó un portón, quemó una motocicleta y lo cagaron a trompada de Espíndola, que es el secretario general de la asociación sindical. No estoy hablando de Citrán, hablo de la asociación sindical. Hay una causa penal en curso por lesiones graves, uso de arma de fuego apta para el disparo, robo poblado y en banda. Es una causa grave, penal, y avanza. Y están imputados y procesados trabajadores municipales que algunos estaban en ejercicio de licencia gremial porque eran parte de la comisión directiva. ¿Sabe cuál es la noticia? Que después de un año, más de un año, la dirección de sumario, que depende de la Subsecretaría Legal y Técnica, convoca a estos trabajadores que fueron a atentar contra el secretario general y la parte edilicia. Y cita 2 artículos del convenio colectivo de trabajo. Los 2 artículos hacen referencia al incumplimiento del horario de trabajo. Tal vez sean sancionados. Y tiene una causa penal con esta carátula que acabo de decir. Digo, ¿cuál es el valor o las medidas que se toman para... No estoy diciendo que los echen, ni soy fiscal ni nada, estoy analizando situaciones. ¿Cómo ante un hecho conmocionante y público, en donde participan trabajadores municipales, uno era director, y en el caso de alguien que está diciendo ¿por qué no nos dan las 40 horas? Nos están pidiendo más laburo, fuimos parte esencial de la pandemia, se lo amenaza, se lo persigue y se lo hostiga, y otros que están con una causa penal puede ser que sean sancionados. Hay algo que no está funcionando bien. O tal vez responda a lo que dijo Cosme y Ariel González en este programa. Los que no somos obsecuentes somos perseguidos y despedidos. Los que entienden cuál es la lógica del modelo serán abrazados, ahora y siempre. Muchas gracias por estar aquí. Hacemos la pausa y terminamos el programa de hoy hablando con 3 compañeros de la comunicación, porque vamos a hacer lo necesario y lo posible para que una radio se levante en un barrio popular. Pausa y venimos. Estamos en la 4ª ola de revolución, que es la tecnológica. No sé a dónde nos lleva la ola, pero sí existe una revolución y no sé si la comunicación es mejor hoy que antes, no lo sé. No me atrevo a dar una sentencia. Sí puedo decir que en las épocas hay instrumentos que permiten establecer mejores canales para alcanzar el feedback necesario o el ida y vuelta o la puesta en común. La comunicación es eso, poner en común algo. Ahora, creo que no va a desaparecer nunca, es la pretensión de construir una radio.
Para mí es el mejor medio. Estuve 10 años trabajando en una radio comunitaria, recuperada por un grupo de compañeros y compañeras, así que extraño mucho aquellos momentos de la mañana y de la construcción con los errores propios que se pueden cometer en procesos de este tipo. Bueno, ustedes quieren meterse en un hermoso problema, así que les agradezco que hayan venido aquí. Son de Lomas de Casasco, ¿correcto? Ezequiel en el medio, Videla. Alan y Brandon. Bueno, ustedes, ¿por qué quieren tener una radio en Lomas de Casasco? Bueno, nuestro proyecto es para ayudar a la gente del barrio, para darle voz a las personas que no la tienen, no tanto enfocarnos solo en nuestro barrio, para los alrededores también, para ayudar a la gente de los alrededores, con entrevistas, que vayan y cuenten sus vidas, sus problemas, y enfocarnos en las problemáticas, digamos, no solamente en abusos policiales, muchas cosas enfocadas en los problemas de los barrios. Es maravilloso poder escuchar que ustedes tienen ganas de hacer una radio para escuchar todas las problemáticas, incluso las buenas noticias que por ahí aparecen. Es decir, tener un grupo de pertenencia en un barrio y poder hablar incluso de la música o de la construcción musical también es muy bello, y las radios pueden hacer eso. De hecho hay raperos por todos lados, dicen todo el mundo. Bueno, también en el conurbano hay personas que hacen música, pibes y pibas. ¿Cómo está este proyecto de la radio? ¿En dónde lo presentaron ustedes? ¿Cómo va avanzando? Lo presentamos en Chapatmalal con un grupo de personas, éramos 7 en total. Un encuentro de jóvenes que se hizo en Chapatmalal, sí. Éramos 7 personas, alrededor de todos los grupos, que eran más o menos 15 y demás. Nosotros éramos la mitad exactamente. Y presentamos todo, y cuando presentamos lo de la radio, la gente se quedó sorprendida, porque es un proyecto que nadie había presentado, y por lo que se ve en años anteriores tampoco lo habían presentado. Y nosotros queríamos hacerlo de la radio para revolucionar y recrear cosas que sean efectivos para el pueblo y para todas las personas que no pueden ser escuchadas, y queríamos darle voz a los demás, a todas las personas. Yo podría decirte, mirá que hoy está las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es que no hay comunicación y un proyecto de radio es una revolución? ¿Qué me contestás? No sé. Para mí es algo innovador, porque las redes sociales se usan mucho, pero una radio es otra cosa. Es algo que nos va a representar a los jóvenes para demostrar que sí podemos hacer algo, y ¿cómo se llama? Que podamos representar a los jóvenes del barrio, que sí podemos ser responsables de algo, que algo vamos a hacer. Bueno, tu respuesta es bellísima, porque las redes sociales, hoy puede una persona construir un canal. Cualquiera, con una aplicación. O una aplicación, y podemos comunicarnos con cualquiera. La radio es el sentido de pertenencia, la radio es hacerse responsable de la construcción de esa radio, tener una responsabilidad de horarios, ¿no? De qué se dice, cómo se dice, a quién nos dirigimos. Esa es la revolución. En tiempos en donde creemos que con un clic podemos resolver el mundo, no, yo no creo que sea eso. Yo creo que es una hermosa trampa que nos han construido. Entonces tenemos que buscar herramientas para desarmar lo posible. ¿Por qué no le contás a la gente que mira este programa, a las personas, qué es el barrio y por qué la radio sería muy importante para el barrio, para Lomas de Casasco? Que es un plan federal, ¿no? Estamos hablando del plan federal, que se originó para constituirse en derecho. Muchas personas no tenían techo. Bueno, ¿por qué una radio sería una revolución en el barrio? A ver, que cada uno me diga algo sobre esto. Bueno, nosotros quisimos hacer la radio porque en nuestro barrio, aunque hay una comisaría en la entrada, nunca aparece nadie. O el abuso policial, creo que fue 2 años, habían entrado a robar a la escuela. Y 2 chicos se metieron que no tenían nada que ver, y los policías lo bajaron a los golpes. ¿En la escuela 80? No, la 41. En la 41, perdón, sí. Y ahí sí. Se involucró Cari para ayudar a los chicos esos. Sí. Y son cosas que no se cuentan, o la gente
los juzgó a los chicos sin saber qué pasó. Que los chicos habían entrado a robar, era eso. Sí, ¿no? pero habían entrado a robar otros. Los chicos se metieron después, eran menores. Y los policías los obligaron a bajarse los techos esposados, los tiraron del techo. Sí. Y eso son cosas que no se cuentan en el barrio. Las madres de los chicos salieron a hablar y no pasó nada. O la inseguridad del barrio. Hay chicos que vienen de otro barrio y tienen miedo de entrar a nuestro barrio. ¿Por qué? Y la inseguridad, los robos. Tenemos una comisaría en la entrada y no pasa nada nunca. ¿Y el narcomenudeo? Eso. Está por todas las esquinas. Está por todas las esquinas. Sí, en todas las esquinas hay, lamentablemente. ¿Y de qué manera pueden convivir con eso? Porque es parte de la realidad, ¿no? Sí. Si está en todas las esquinas. Y es mejor cruzar y saludar a la gente porque vos capaz que vas a la noche y te desconocen, mejor hacerte amigos que otra cosa. Yo decía recién, porque no es solamente esta realidad que es cruda, es durísima, sino que los barrios tienen otras actividades. Por ejemplo, cómo se encuentran para poder compartir una olla, sin que haya un tachín diciendo tengo la olla. Hay una necesidad y las familias se pueden congregar, lo he visto, en una olla y platos para compartir lo poco o lo mucho que hay. O la música, yo creo que la música, hay mucho de eso como para explorar qué es lo que están diciendo los pibes en los barrios de Conurbano y de Moreno con la música, ¿no? ¿Ahí hay algo de esto? ¿Hay alguna movida de este tipo en el barrio? Merenderos. Sí. Existen los merenderos que están puestos en ciertos lugares. ¿Cómo es? Hay encima lugares que anduvieron sacando los merenderos. Sí. Sería que anduvieron reduciendo esa formalidad de comunicación, de alimentación al que no tiene. Y pues, de eso estuvimos haciendo las cosas, sería intentando que la gente reconozca todo lo que es los merenderos para las personas que lo necesitan, porque todos los días siempre hay alguien ahí en las calles pidiendo moneda y pidiendo demás, y entonces queremos hacer que esas personas puedan tener alimentación y puedan tener cómo vestirse y abrigarse para las noches frías. Me imagino una radio que sea representativa de todo lo que sucede en ese barrio y barrios aledaños, es decir, que pueda capturar las demandas, las exigencias, las denuncias, es decir, hacer visible todo y que no sea neutral, es decir, que no quede ahí. Nosotros somos esto, ¿verdad? Es una idea de ese tipo. Te pregunto porque en el programa habíamos charlado sobre las escuelas, el estado de inicio de las escuelas. ¿Terminaste la escuela? ¿Han terminado la escuela ustedes? ¿Sí? ¿Han terminado la secundaria? Hoy terminamos. Bueno, los felicito a los tres, terminaron hoy. Bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y la mayoría de la escuela, después que empezamos la pandemia, hubo mucho copiar y pegar. Y esa realidad que estaba en lo virtual, ¿cómo se llama? No podías aprender como en el salón. Y de ahí empezar otro año costó mucho. Creo que a todos los chicos nos ha costado. Porque en lo virtual fue copiar y pegar. Y después entrar en un salón y compartir con tu compañero, creo que eso ayudó un poco, pero no tanto. ¿Qué extrañaste de este tiempo del salón? Porque por eso hablaba, fíjate cómo podemos vincular, ¿no?, los aspectos de la charla, que muchos pensaron que a través de la virtualidad se resolvía el problema. Yo creo que se agravó el problema, ¿no? Pero ¿qué extrañaste del salón cuando no pudiste ir al salón? No, cuando no pude ir al salón, lo que extrañé es sentarme en un lugar, mirar el pizarrón y poder estudiar tranquilamente, conversar con el profesor y que el profesor me dé una explicación de la tarea, porque el estar estudiando con las cosas virtual y sin que nadie te lo explique, se te hace más complicado en total. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar, sí, pero con una explicación, un razonamiento a la forma de palabra que vos tenés, eso es muy diferente de lo virtual a lo personal. ¿Vos terminaste el año pasado? Sí. ¿Vos terminaste hoy? Sí. ¿Y vos? No, yo estoy cursando todavía. ¿Estás cursando? Sí. Bueno. Falta un año y ya. Falta un año y... Vamos a ver si se termina. ¿Y el proyecto de radio qué significaría para ustedes? Mira, para nosotros, si lo llegamos a concretar, pues estamos tratando de construirla todavía.
Sí. No tenemos ayuda de ningún tipo, así que estamos... No tienen ni lugar, ni micrófono, ni mixer, ni nada. El lugar tenemos porque Cari nos consiguió un lugar, pero el lugar hay que arreglarlo. Pero la idea de nosotros es que cuando empecemos a cobrar el plan, que pongamos con nuestro dinero, que cuando el día de mañana tengamos algo que sea nuestro y que no lo saque nadie. Eso es el punto de vista que tenemos nosotros. Bueno, es un buen punto de vista. Y además, y laburar, porque además es una herramienta. Cuando se trabaja a conciencia y respetuosamente es una gran herramienta. Sí. Pero requiere muchísimo sacrificio. Nada es gratis, ¿no? Sí, de la vida. Bueno, y con el barrio, ¿ustedes han hecho algún volante? Decir, miren, estamos por armar una radio para compartir. Háganlo, eso es una... No, todavía no hicimos nada de eso. No, háganlo presencial. No manden por WhatsApp. Hagan un papelito y llévenlo, miren, ¿o no? ¿No? Porque además es el contacto. Sí. Queremos una radio para que también los vecinos digan, va a ser nuestra radio. Para representar el barrio. Para representar el barrio. Bueno, ¿y la Comisión Provincial por la Memoria acompaña esto? Sí. ¿Sí? Nos empezaron a acompañar ahora en los últimos meses. Los últimos meses. Sí, pero igual de a poquito vamos con ellos. Hace el domingo, sábado, fueron a ver nuestro lugar de trabajo, cómo... Sí, he visto algunas fotos. Fueron a ver cómo íbamos avanzando. Igual, mucho no tenemos, pero vamos, de a poco vamos sumando cosas. Bueno, ¿y una radio de 3 o tienen que sumar todos? ¿Se imagina armando una programación de radio? A la mañana un noticiero, si quieren, ¿no? Noticiero de la primera mañana, después música, y después le damos música todo el día, si quieren. ¿Cómo sería una programación de Lomas de Casasco? ¿Lo han pensado? No, todavía no. Estamos... Hay ideas con él, porque estuvimos charlando y teníamos planeado hacer lo que es la radio comunicación temprano, sería la mañana, y sería a la media tarde sería música y demás, y después seguir comunicando. Claro. Eso sería la idea. ¿Te gusta eso de comunicar, no? A mí me gustó la idea de estar comunicando todos los problemas, todo el tiempo, todo el suceso. Ah, es fantástico. Requiere de mucha pasión y además tomar esa responsabilidad de comunicar, que no es algo frío. Cuando un pibe es reventado por la policía nos duele, o cuando hay una muerte nos atraviesa, o cuando hay un abuso nos conmueve. Es decir, ¿qué hacemos con eso? ¿De qué manera se activan otros resortes que no son solamente el Estado? Porque el Estado trabaja desde la represión en todos sus niveles y en todas sus formas. Finalmente, primero agradecerles que vengan hasta aquí, que se hayan aguantado todo este tiempo para hacer el cierre del programa. ¿Qué querés ser mañana? Porque ya terminaste vos Pensemos que la radio se va a hacer, pero ¿qué querés? Yo, interés. Sí, tu interés. Además de ir a la cancha de Boca, ¿no? No, todavía no tengo nada pensado. No tenés nada pensado. ¿Qué es lo que no te gustaría ver más entonces? En mi barrio, tanta injusticia. Que haya alguien que se haga responsable y dé la cara. Que no se eche mierda uno a otro. Te escucho. ¿Qué quisieras y qué querés que no pase más? Lo que quisiera, con lo del proyecto, que pueda salir adelante, y además estamos pensando en un futuro, si la radio sale adelante, crear un estudio también de grabación. Es un proyecto ambicioso para nosotros, pero si funciona puede salir bien. Claro que sí. Y después, que la policía haga su trabajo en el barrio, para lo que está, ¿no? Porque lamentablemente venden droga en todas las esquinas en mi barrio. Después los robos, la gente sale a trabajar con miedo. Mi mamá llega a trabajar tarde también. Nosotros la tenemos que ir a buscar hasta la parada del colectivo, que está a 2 cuadras, por miedo a que le roben. También al barrio. Llega a las 11 de la noche a trabajar y ya le robaron varias veces. Y con él, que vivimos en la misma casa, vamos a buscarla por miedo a que le pase algo. ¿Y vos? No, mi pensamiento, yo lo que quiero, yo me enfocaría más en las canciones, porque es lo que más me provoca la ambición a mí.
Canciones. Sí, canciones, música. Escribir. Sí, de escribir canciones, cantarlas y demás. Y lo que yo no quisiera que haya más sería la venta de droga ahí en el barrio y la delincuencia. Sería que esas personas que son los que venden o los que roban, que escuchen y que sepan de que todo se perjudica al mismo barrio, porque se roban entre ellos. Y eso está demasiado erróneo para toda la idea que tenía pensado yo de cómo es un barrio. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo? ¿Querés decir algo final? No. ¿No? Por el momento no. Bueno, yo les quiero decir a ustedes muchas gracias. Yo no puedo decir que ustedes representan a todos los jóvenes, porque es un lugar simple ese. Es demagógico, ¿no? Creo que ustedes son jóvenes. Lo son. Y ellos que están habitando en un barrio con muchísimas complicaciones como existen en otros barrios, ningún político de cuarta le sacó el sueño de pensar que una radio es el trampolín para decir que el barrio no es la mierda que muchos dicen que es. Eso no tiene un valor material. O que el pibe diga yo quiero hacer música, o que yo quiera comunicar la violencia, o quiera comunicar que la policía actuó mal. Eso no va por las redes, está en la sangre. Lo están viviendo. Miren que no tienen micrófono, ni siquiera saben si van a tener un estudio, pero lo principal es eso que está en la sangre. Y eso se mueve porque van palpitando que la injusticia es insoportable. Y pueden ser sometidos, como ha ocurrido en este programa, escuchar hoy, cómo el poder ejerce sometimiento y aplica la dominación. Ellos que están atravesados por la violencia institucional y por el olvido del Estado, que a esta altura tengo que decir que es complicidad del Estado, aún así, ellos vienen a este programa de televisión a decir, fuimos a Chapalmalal, presentamos un proyecto de radio, nadie había presentado radio porque creen que todas las redes, nosotros sí, porque saben que la radio ni siquiera es algo de salvación. Es decirle desde Loma de Casasco a quien quiere escuchar que ahí se respira, se vive, se sufre, se siente, pero se sueña. Y haré lo imposible desde mi pequeño lugar para que si no hay dos micrófonos, que haya uno. Porque antes del micrófono hay un convencimiento, ellos tienen palabra y están decididos a dar la palabra para que sea un arma. Gracias por estar aquí. La semana que viene haremos quórum en contacto directo. Escuchen bien, sin tapabocas siempre. Somos libres y hay que saber utilizar eso que es un don que no nos regaló nadie, sino la vida misma. Chao, hasta la semana que viene.